sucedió en el camino, hablando de Moisés, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Amén, gloria a Dios. Y estamos bajo el lema esposo de sangre. Amén, podemos sentarnos. Si nosotros nos ubicamos en el tiempo y espacio en cuanto este asunto estaba ocurriendo en la palabra de Dios, podemos decir, ¿verdad?, claramente que nosotros nos encontramos en la época en donde Moisés está enfrentándose a Faraón bajo las instrucciones de Dios para pedirle que deje a su pueblo libre. Nosotros sabemos que hubieron un número de plagas que el Señor permitió en el imperio de Egipcio para que Faraón dejara a su gente ir libre, ¿verdad? Pero en este instante habían ocurrido casi todas las plagas, todas menos la última plaga. Todas menos la última plaga. Sabemos que la última plaga que tocó el pueblo egipcio antes de la salida de los hijos de Abraham, del pueblo hebreo, sabemos que era la plaga de la muerte del primogénito. O sea, justamente antes de que esta muerte de los primogénitos ocurriera en el pueblo egipcio, porque sabemos que no tocó la muerte del primogénito dentro del pueblo hebreo, hay un encuentro entre Jehová y Moisés muy distinto a todos los demás, a todos los que él había tenido anteriormente con Jehová. Él había conocido un Dios que le demandaba santidad cuando él estuvo en el desierto y viendo la zarza, ¿verdad?, que ardía y no se consumía. Él entra a este lugar y el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo le dice: quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Él había conocido un Dios de prodigios y milagros, de señales y maravillas, un Dios santo, un Dios que daba instrucciones precisas para que se cumplieran, y entonces mostraba su poder en la vida de Moisés y alrededor de él. Pero ahora, por primera vez en la vida de Moisés, o en el relato de Éxodo y Génesis, ¿verdad?, podemos ver que dice la palabra que en un lugar específico acontece que le salió Jehová al encuentro para matar a Moisés. Y nos pareciera, ¿verdad?, algo contradictorio, porque sabemos que Dios estableció que Moisés fuera el libertador del pueblo hebreo dentro de la nación egipcia. Y sabemos, ¿verdad?, que había hecho muchos milagros y prodigios en nombre de su Dios, por cuanto este hombre había seguido las instrucciones, las cuales Dios le dio al pie de la letra. Pero a él se le olvidó una cosa que a Dios no se le pasó. Y vamos a estar viendo, y es que Dios demanda ser de nosotros el esposo de sangre. Él no solamente quiere que nosotros nos caminemos con Él y sigamos sus instrucciones. Él demanda que así como Él derramó toda su sangre por usted y por mí, nosotros seamos esposa de sangre de nuestro esposo. Porque estamos comprometidos a matrimonio con nuestro Dios, porque estamos esperando que nos busque para las bodas del Cordero, y nosotros somos la novia. La iglesia es la novia. La iglesia es quien está comprometida con Cristo para que un día nosotros podamos presentarnos en las bodas del Cordero y vamos a estar delante de Dios cumpliendo la palabra y viendo la promesa cumplida en nosotros. Amén. Pero en esta época, ¿verdad?, vemos que Moisés se encuentra en una situación nueva y distinta en la que tal vez usted y yo en un momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar. Nos vamos a enfrentar a un Dios justo, a un Dios de justicia, a un Dios que no tuerce su palabra por nadie ni por nada, a un Dios que, aunque tiene un propósito contigo y conmigo, no cambia su pacto ni cambia su demanda por lo que a ti te viene en gana hacer o no hacer. Dios hace los milagros que Él tenga que hacer a través de usted y de mí, porque Él es Dios y así Él lo estableció. Pero en el momento en que nosotros no cumplamos los estatutos y las leyes de Jehová, nosotros no podemos decir que estamos nosotros acogiendo el pacto de sangre de la cruz del Calvario y que somos nosotros comprometidos con Cristo en un compromiso de sangre, en un pacto de sangre con Dios. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es llamado en la misma palabra
sea, el nuevo pacto. Por ende, es un pacto de sangre que nos hace a nosotros tener un compromiso de sangre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando hablamos de sangre es vida por vida, tu vida por la de Él. Él quiere todo lo que tú eres, cuerpo, alma y espíritu, todo lo que constituye tu persona. Dios demanda de ti, para entonces Él hacer las grandes cosas que Él quiere hacer contigo. Porque no es que Él no va a hacer nada contigo, es que va a haber un límite hasta donde Él pueda hacer lo que Él quiere hacer contigo, hasta que tú le entregues a Dios lo que tienes que cortar de ti. Y vamos a ir más adelante. Vemos que, ¿quién era Séfora? ¿Verdad? Hablaba yo de Séfora. Séfora es quien llama a Moisés, ahora serás tú mi esposo de sangre. Pero Séfora, vamos, para los que no saben, ¿verdad? Séfora es la esposa de Moisés. Él la conoció en el desierto. Dice la palabra que Moisés se encuentra en un momento dado entre 7 mujeres, 7 hermanas, hijas de un sacerdote de Medián. Y este sacerdote se llamaba Jetro. Y vemos que él las defiende a estas 7 hermanas. Y luego de la defensa, una de las hermanas va donde su padre y le dice, el padre le dice, ¿por qué han llegado tan rápido? Y ella le dice, hubo un hombre que nos defendió, ¿verdad? Y pudimos regresar temprano, porque ellas eran todas mujeres, no había varones en su casa, y ellas eran pastoras de las ovejas de su padre, y no había quien las defendiera, ¿verdad? Sabemos que en esta época, como hoy en día también, porque tal vez lo queremos disfrazar, pero la realidad del caso es que en muchas ocasiones no se le ve a la mujer con la autoridad y el respeto que se le merece igual como a un hombre. Amén. Pero en este momento era algo mucho más común que hoy en día. Era mucho más abierto. Pero al Moisés levantarse a favor de estas mujeres, este hombre, un sacerdote de este lugar, lo llama, dice, ve y busca aquel hombre. Y van y buscan a aquel hombre, y aquel hombre era Moisés. Más adelante en la historia vemos que él se casa con una de estas 7 hermanas, y su nombre es Séfora. O sea, Moisés cuando sale de Egipto, huyendo tras haber matado, ¿verdad?, a uno de los egipcios para defender a un esclavo hebreo, se encuentra en el desierto con estas 7 hermanas y se casa con una de ellas. Una mujer perteneciente a Medián. Y dice la palabra, ¿verdad? Sabemos que este pueblo no era el pueblo de Dios. O sea, él se mezcla con una mujer gentil. Cuando lo miramos a plena vista, podemos saber que aunque dice que Jetro era un sacerdote, ¿verdad? De acuerdo a lo establecido en la palabra, podemos entender que los sacerdotes levitas se encontraban cerca del tabernáculo. ¿Ok? Que todavía no había sido esto establecido en este momento, y cuando se estableció, ellos se encontraban cerca del tabernáculo. O sea, este sacerdote no es para confundirse con los sacerdotes de Jehová, porque todavía Moisés no había liderado al pueblo, todavía no habían llegado al desierto, todavía no le había sido dada a él la forma y la manera en la que Dios demandaba que él quería que se hiciera el tabernáculo y que se le adorara. O sea, este hombre que era establecido como un sacerdote no era el sacerdote de hebreo que usted y yo conocemos, que la palabra establece dentro del pueblo de Dios. Este sacerdote era un sacerdote pagano. Él se casó con la hija de un sacerdote pagano. Ahora, nosotros podemos ver, si usted va a la historia, a los eruditos, a la historia del pueblo hebreo, nosotros podemos encontrar en los datos, ¿verdad?, que han sido verificados, y hemos visto que Jetro se le conoce como un hombre, como un profeta descendiente de Abraham. Entonces podríamos preguntarnos, pero ¿cómo este hombre es descendiente de Abraham? ¿Y a qué viene el caso esto que la pastora está diciendo, la historia, los eruditos? Si usted busca la palabra en Génesis, en el capítulo 17, usted puede encontrar que luego de Abraham haberse casado con su esposa Sara, Sara muere. Y al Sara morir, Abraham se casa una vez más. Y él se casa con una mujer que se llama Setura. Y esta mujer es la madre de este pueblo al que pertenecía Jetro y pertenecía a su hija Séfora, la esposa de Moisés. O sea, eran descendientes de Abraham, pero no eran los hijos del pacto de Dios. No eran los hijos, no era la descendencia de Isaac. No era la descendencia por la cual Dios establece un pacto entre él y Abraham, para que todas las naciones de la tierra fueran benditas por este pueblo. Pero eran descendientes de Abraham. Entonces, cuando nosotros miramos este punto de vista, tanto histórico como bíblico, podemos entender que dentro de este pueblo había un conocimiento, por decirlo
así parcial del Dios de Abraham, porque Abraham era el padre de estas personas. Como cuando nosotros tenemos un conocimiento de Dios algo vago y torcemos lo que Dios demanda de nosotros. Dice la historia, los historiadores del tiempo hablan de que este pueblo ejercía la circuncisión, pero ellos la ejercían en una forma muy distinta. Sabemos que los hebreos ejercían la circuncisión tras la demanda de Dios hacia Abraham como señal del pacto de Dios con Abraham. Dios le hace una promesa, hace un pacto con Abraham y él dice como demanda, ¿verdad? Pues yo parafrasearlo, como demanda de que tú estás haciendo este pacto conmigo, serás tú circuncidado, tus hijos y toda la descendencia después de ti, porque de ti yo levantaré naciones y serán benditas todas las naciones de la tierra y bendeciré el que te bendice y maldeciré el que te maldice, ¿verdad? Y este es el pacto que Dios hace con Abraham, pero había una señal para este pacto y era la circuncisión. Y Moisés sabía y tenía conocimiento de esto, porque Moisés era hebreo. Porque yo estoy segura, ¿verdad?, que su madre, antes de destetarlo, ¿verdad?, y dejarlo, ella tuvo que haber cumplido este pacto en él, porque era algo serio en este pueblo. Pero sin embargo, dice la palabra, si usted lee, que Moisés tuvo un hijo, tuvo 2 hijos con esta mujer Séfora. Y la palabra establece que en este instante, en este encuentro, en cuanto el Espíritu Santo de Dios, Jehová mismo, se enfrenta a Moisés para buscarlo, para matarlo. ¿Por qué quiere Dios matar a Moisés? No tiene lógica. Dios estableció que él fuera el libertador, pero lo está buscando para matarlo después de haberle dicho tantas cosas al faraón y seguido al pie de la letra, después de estar tan cerca la liberación del pueblo. ¿Por qué ahora? Porque Dios no toma por tardanza a los que somos desobedientes. Dios va a hacer su palabra cumplir en cada uno de nosotros y va a llegar el momento en que nos vamos a encontrar frente y frente y cara a cara a nuestro Dios y vamos a entender cuáles son las cosas que Él demandó de nosotros que no las hicimos. Y esto va a causar en ti y en mí, así como iba a causar en Moisés, que el Espíritu Santo de Dios, a causa de que Él es fiel y su palabra es justa, va a buscar la muerte de los que no hacen lo que Él demanda, del desobediente. Porque la palabra establece que la paga del pecado es muerte. Y el no cumplir una ley o un estatuto que está establecido por Dios mismo para usted y para mí, se constituye en pecado, transgresión de la ley. Por ende, esto le trae a usted muerte. Estamos entendiendo. Pero esta gente, decía yo, que acostumbraban, ¿verdad?, también a hacer la circuncisión, pero dentro de la turbación, digo yo, de cuando se levanta este pueblo, de una madre, ¿verdad?, que no es Sara, de un hijo que no es parte de la promesa, pues podemos entonces ver que esto se tuerce. Y dice que la costumbre de este pueblo era que cuando un hombre se casaba, ¿qué día, verdad? ¿Qué día escogieron ellos? Cuando un hombre se casaba en la noche de bodas, el hombre era circuncidado por su esposa. Dentro de esta, ¿verdad? Yo no creo que eso era algo como, yo creo que nosotros las mujeres, ¿verdad?, nos estamos un poco nerviosas cuando vamos a casarnos y esa primera vez llega, ¿verdad?, porque sabemos que hay cosas, ¿verdad?, que van a suceder que pueden ser dolorosas. Pero usted se imagina cuando es un hombre, yo no sé ni cómo ellos se casaban en ese tiempo, porque saber que en tu primera noche de boda iban a circuncidarte tenía que ser algo serio. Pero la costumbre de ellos le llevaba a esta circuncisión porque según la creencia de este pueblo, un demonio llegaba al lecho matrimonial durante la primera noche de boda y si este hombre no estuviera circuncidado, el demonio lo iba a matar. ¿Verdad? Tenían un conocimiento de lo que era circuncisión, pero estaba absolutamente torcido a lo que Dios demandaba. La circuncisión que Dios demanda del pueblo en este momento de la historia era que al 8º día del niño haber nacido se circuncidaba como señal de que estábamos acogidos, de que tomábamos ese pacto. Si fuera hoy día cuando nosotros hacemos un contrato, nosotros lo firmamos. Cuando nos casamos, ¿verdad?, firma el esposo y firma la esposa y eso establece un documento legal en donde nosotros decimos, sí, yo hago un convenio, un pacto contigo de que yo voy a estar casado contigo legalmente y ante Dios. Pues esta circuncisión en el pueblo hebreo representaba la signature, la firma del pueblo hebreo diciendo, ok, yo me voy a acoger al pacto de Abraham, porque yo soy del pueblo
que tú estableciste que ibas a bendecir tras este pacto. Pero Moisés, al haberse mezclado, podemos decir, hay muchas diferentes conclusiones, hipótesis, gente que habla tantas cosas y dice, yo no puedo decir por qué Moisés hizo lo que hizo. Yo sí le puedo decir ciertamente y sin ninguna duda en mi corazón que la palabra establece que sus hijos no estaban circuncidados. ¿Por qué no los circuncidó? No se podía hacer que se mezcló con la costumbre de su esposa. Tal vez, ¿verdad? Nosotros las mujeres somos un poquito dominantes y en un momento dado dijo, no, al hijo mío tú no lo vas a circuncidar ahora porque ¿qué va a pasar en la primera noche? El demonio va a venir y se lo va a llevar. No sabemos por qué razón él no lo circuncidó, pero Jehová Dios de los ejércitos sabía que si él iba a ir, Moisés iba a ser enviado por Dios delante del faraón y decir, deja a mi hijo, mi primogénito, porque esa fue la palabra que Dios le dio a Moisés para el faraón, libre. ¿Cómo tú vas a ir delante del faraón en representación de todo el pueblo de Dios, que Dios mismo lo llama su hijo primogénito, dice la palabra? Si tu hijo primogénito no está cumpliendo la señal del pacto, tú mismo estás quebrantando el pacto ante Jehová. Por eso era necesario que antes de llegar a la próxima etapa, él estuviera bien. Hay momentos, decimos, tenemos que cuadrar los libros con Cristo. No podemos venir y arrodillarnos y querer hacer las cosas que queremos hacer. Hermano, hay guerras espirituales que nosotros no podemos ganar si no estamos en pleno orden con Dios. Porque el diablo nos coge y nos coge por ahí, por donde nosotros quebrantamos la ley. ¿Por qué? Porque el espíritu de muerte tiene poder sobre ti por cuanto tú has quebrantado el pacto de Dios. Dios es malo, Dios no es malo. Dios es bueno y cumple su pacto. Él es tan fiel que si tú no has cumplido la parte tuya, Él no puede defenderte. Porque tú has quebrantado. Y hay un fin para el que quebranta la ley, hay un fin para aquel que cumple la ley de Dios. Dice la palabra que ella le dijo a él, esposo de sangre. Cuando miramos en las diferentes traducciones, me gusta más una, ¿verdad?, que dice que él es, ahora eres mi novio de sangre, ¿verdad? Porque sabemos que somos la novia. Y para el beneficio de este estudio, ¿verdad?, de esta prédica, de este sermón en esta noche, podemos entender que podría ser una de las variaciones de aquello que esta mujer habla. Ahora, cuando nosotros miramos en uno de los documentos históricos que los hebreos usan dentro del estudio de su palabra, nosotros podemos encontrar un libro específico que habla de este instante. Y dice que cuando esta mujer dijo esto, dice que ella luego le dio adoración a Dios y dijo, qué amable, ¿verdad?, es esta sangre de la circuncisión, la cual ha libertado a mi esposo de la mano del ángel destructor. ¿Verdad? Sabemos que esto no está en la palabra, pero puede ser una de las variaciones de lo que ella dijo. Porque Dios nos dejó en la palabra aquello que necesitábamos para nosotros ser salvos, para nosotros ser guiados a Él y entender la demanda que Dios tiene para nosotros. Porque si hubiera sido todo escrito, no alcanzaría los libros, dice la palabra. Pero entonces, ¿por qué tenía que haber derramamiento de sangre? Porque la paga del pecado es muerte. Porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay perdón de pecados. Entonces su hijo es circuncidado. Dice que ella toma, es la única instancia en que vemos una mujer tomando el prepucio de un hombre y arrojándolo a los pies de otra persona. Pero usted sabe lo que pasó en ese instante. Moisés fue cubierto por la sangre del pacto. Moisés fue rociado por la sangre del pacto, diciéndome, aquí, Señor, estoy yo para cumplir tu pacto. Él no podía, esto nos deja entender que él no podía ser circuncidado porque ya él lo había sido. Si él no hubiera circuncidado a su hijo hubiera muerto cuando el ángel de la muerte pasaría por encima del pueblo egipcio y del pueblo hebreo, porque había una marca que no estaba sobre su hijo primogénito. Nosotros vemos que la palabra establece. Ahora, usted me puede preguntar a mí, pero pastor, estamos en el 2016. Ya Moisés levantó el tabernáculo, ya pasó la ley, ya Cristo vino, ¿verdad? Fue crucificado, se levantó entre los muertos, ascendió al cielo y allí está, y estamos esperando que Él vuelva a buscarnos. Pero la palabra dice en el
Evangelio de Mateo, yo lo digo muchas veces, yo creo que ya lo sabemos de memoria, 5:17 dice, no penséis, dijo Cristo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la pastora? ¿Que nos tenemos que circuncidar si no estamos circuncidados? No. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Al contrario, la ley no fue abolida y la promesa fue dada a una simiente. Dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿qué? Cristo. Cristo. O sea, nosotros hemos sido, ¿verdad?, integrados al cuerpo de Cristo a través de la adopción de Cristo, ¿verdad?, por la sangre de Cristo. O sea, estas promesas que fueron para Abraham son para usted y para mí también. Y estas demandas de la palabra que son para Abraham también son para usted y para mí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender todo esto? ¿A qué viene esto? En nada tiene que ver con nuestra vida ahora. Pero la palabra establece que si nosotros pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda más sacrificio de pecado. Dice que si no, nos va a esperar una horrenda expectación de juicio y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios, porque nos volvemos enemigos de Dios cuando estamos en desobediencia a Dios. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si usted cree que el ángel de la muerte estaba buscando a Moisés para matarlo, el ángel de Jehová estaba, buscando a Moisés para matarlo, porque él no había cumplido esto, ¿verdad? ¿Cuánto más usted cree que va a pasarle a usted ahora que estamos pisoteando no la sangre del pacto de Abraham, sino la sangre del pacto de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cuánto mayor? Dice la palabra, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, se fue Dios, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y dice la palabra que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Eso no son cosas que yo me estoy inventando. Entonces, ¿qué circuncisión? Dios no hace una demanda a nosotros, ninguna. No hay ninguna demanda que Dios haga ni a ti ni a mí, en la cual Él no nos haya puesto delante de nosotros la manera y la forma, el camino para nosotros cumplirlo. Todo lo que Él demanda, nosotros podemos hacerlo. Él no nos pide cosas imposibles. Él nos pide aquello que es posible para usted y para mí. Por eso es que Él demanda la obediencia de su pueblo. Es maravilloso como nosotros podemos ver que Dios es tan claro, que no hay nada gris en la palabra, es blanco y negro. Si miramos Romanos, el apóstol Pablo explicó más a fondo este asunto. Dice la palabra en Romanos 2, 28 y 29, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo hace en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Bendito Dios. Por el Espíritu y no por la letra. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. O sea, el Espíritu mismo, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo va a venir a usted y a mí si nosotros se lo permitimos y Él nos va a circuncidar. ¿Qué? Nuestro corazón. Porque hay cosas en nuestro corazón que nos desvían de amar a Dios. Amar a Dios, ¿qué tiene el amor de Dios que ver con todo esto? Mira lo que dice en el Antiguo Testamento sobre la circuncisión, en Deuteronomio 10:16, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Cuando no lo hacemos, mira cómo lo dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, cuando no lo haces es porque has endurecido tu cerviz. Y voy a explicar que esto indica en la vida de un cristiano. Y quien lo hace es el Espíritu. Y el propósito de que esto se ha hecho en nuestra vida es que nosotros, dice, ¿para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. El amor que nosotros le tenemos a Dios nos va a llevar a cumplir sus mandamientos, y el cumplimiento de los mandamientos de Jehová, por gracia, nos da vida. Simple.
Colosenses, Pablo lo dijo a través de todas sus iglesias. Usted puede buscarlo en todas las cartas de Pablo y puede encontrar sobre este asunto. En el 2:11 dice, en él también fuiste circuncidado. ¿En quién? En Cristo. Con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo de los pecados de la carne mediante la circuncisión que viene de Cristo. Cristo, la roca con quien es cortado nuestro prepucio, el según la Biblia, es el verbo, o sea, la palabra, una piedra de doble filo. ¿Con qué dice la palabra que Séfora cortó el prepucio de su hijo? Con una piedra afilada de doble filo. Un pedregal afilado de doble filo. Un pedregal es una piedra. Si nosotros lo estudiamos un poco más, para ser más técnico, es una especie de cuarzo. ¿Ustedes se imaginan? Allí no había navaja ni nada de esto. Nosotros sabemos que la palabra establece, la palabra está llena de símbolos, ¿verdad? De sombras. Y estas sombras se pueden interpretar para estar nosotros en la verdad a través de la palabra. No queremos interpretarla por teólogos ni estudiosos, queremos interpretarla por lo que la palabra misma dice. Y la palabra establece que Cristo es nuestra roca angular. Y la palabra establece que la palabra de Dios es como espada de doble filo. O sea, ¿cómo Cristo va a cortar esto de nuestros corazones? Con la palabra de Dios. Pero cuando miramos en Romanos vemos que no es por letra. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de usted y de mí? Pareciera un trabalengua, pero no lo es. Porque tiene que haber una revelación del Espíritu. Porque tiene que haber una entrega por completo que va mucho más allá que del conocimiento adquirido a través de la lectura de la palabra. Cualquiera lee un género literario, se enamora, le gusta, lo disfruta y se lo aprende y lo puede quote. Cualquiera puede hacer eso. Lo hacemos con poemas, lo hacemos con versos, lo hacemos con Sócrates, con tanta gente que dice tantas cosas. Y lo decimos y nos escuchamos muy sabios. Pero déjenme decirle que este libro es muy diferente a cualquier otro género literario. Este libro, cuando usted lo lee y lo realmente lo vive, vivifica su vida. Transforma su vida. Lo lleva de muerte a vida. Lo lleva a ser descendiente, ¿verdad?, de Cristo y tomar posesión de aquellas promesas que Él le dio a usted. Usted sabe una cosa, yo le voy a decir un secreto. Esto es casi un escándalo pentecostal, pero yo se lo voy a decir como quiera y usted lo estudia. Usted sabe que cuando el orden de Dios desde el principio de la creación fue el hombre que fue creado en la creación y fue puesto en el jardín del Edén. Si nosotros buscamos la perfección en Cristo, buscamos ser perfeccionados por Dios a través de Cristo. Pero antes de que Cristo derramara su sangre, antes de que el hombre fuera contaminado con el pecado, antes de que la naturaleza del hombre fuera cambiada a una naturaleza carnal, había un hombre en el que no había pecado. Y era el primer Adán. ¿Verdad? Este primer Adán fue creado de una manera espectacular. Esto yo se lo voy a dejar para que usted lo estudie. Yo estoy segura que casi ninguno lo ha escuchado. Dice en Génesis que Dios los creó, dice. No habéis leído, esto está en Mateo 19 refiriéndose a Génesis 2:24. No habéis leído no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y la madre y se unirá a una mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Antes de que hubiera una separación, varón y hembra lo hizo Dios. What? Uno. Dios quiere que nosotros seamos uno con Él. Porque en el principio, cuando Él creó el hombre era uno. Varón y hembra uno. Entonces, la esposa que está con el esposo, aquello que se ha separado para el casamiento, aquello que tiene que ser separado del padre y de la madre. ¿Cuál es el padre de todo pecado? ¿Quién es el padre de todo pecado, de toda mentira? Satanás. Tenemos que separarnos de nuestro padre Satanás, ¿verdad? No podemos seguir jugando a que soy hija del mundo y hija de Dios. No se puede. Tenemos que tener una identidad. Adquirimos identidad a través de la sangre de Cristo. Adquirimos nombre, identidad. Adquirimos posición, autoridad. Adquirimos poder. Pero no podemos depender solamente de aquel primer acto de conversión que hubo un día. Esto es una cosa continua y diaria, una renovación de nuestro entendimiento y de nuestra vida diario. ¿Y cómo
nosotros hacemos eso, volviendo al principio, todas las cosas, si usted nada más aprende Génesis, usted sabe todas las demandas de Dios, porque Génesis habla de todos los misterios de la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha establecido lo que Él ha sido siempre. Él nunca ha cambiado, siempre lo que Dios nos da es lo mismo que siempre ha sido, el que lo descubre es usted. Él siempre ha sido el mismo, Él no cambia, eso es lo bueno de Dios. Él no cambia de pensar. O sea, ahora Cristo vino como un sacerdote, es tantas diferentes formas en las cuales podemos mirar este verso, podemos verlo a Él como nuestro esposo, podemos verlo como nuestro sacerdote. Pero ¿qué sacerdote fue Cristo? Él fue un sacerdote no bajo la orden levítica. Él fue un sacerdote bajo la orden, ¿verdad?, de Melquisedec. ¿Por qué? Porque él no tenía principio ni fin. Él no tiene principio ni fin. Porque el sacerdocio de él era un sacerdocio perfecto para quitar aquello que ya era errado, aquello que ya no podía quitar el pecado, aquello que demandaba que hubiera un sacrificio una y otra vez, sino que aquel sacrificio que él presenta como sacerdote, pero también como ofrenda a Dios, es el sacrificio, es la sangre que nos perfecciona por completo, porque Él quiere ser su esposo y mi esposo de sangre. Porque la sangre de Dios, cuando Él la da para usted, Él la dio para nunca más cogerla de vuelta. Hay muchas cosas, muchas personas que le dan cosas a uno y después vienen, mira, eso yo te lo di, dámelo. O eso no, dámelo. Sí, yo te lo voy a dar, pero no lo regales. Si tú lo vas a hacer algo, me lo das para atrás. ¿Usted ha conocido gente así? Dios no es así. Dios te da una cosa y es tuya. A menos que tú la busques. O sea, la sangre de Cristo, del pacto que Él hizo contigo, la representación que esa sangre tiene en tu vida, que es que Él te ha cogido a ti como esposa, como iglesia, como cuerpo de Cristo, está sobre ti hasta el momento en que tú la pisotees desobedeciendo la ley o el estatuto de Jehová. Porque Él quiere ser tu esposo de sangre, tu esposo de sangre. Ahora decía yo que yo iba a ver qué es lo que pasa cuando usted determina que dentro de su corazón la palabra no va a cortar nada. ¿Cómo usted dice eso, pastora? ¿Cómo es que yo digo que no voy a dejar que el Espíritu corte nada en mi corazón? ¿Cómo yo entonces dejaría que el Espíritu Santo no me circuncide? ¿Cómo? Haciendo lo que le viene en gana. Simple. Y eso no hay nadie que nos enseñe porque todos lo sabemos hacer. Lo más fácil que un ser humano sabe hacer es lo que le viene en gana. Nadie se lo tiene que enseñar. Desde un niño hasta un adulto, todos sabemos hacer lo que nos viene en gana. Usted haga eso y eso va en contra de la palabra de Dios, porque no somos señores de nosotros mismos, somos nosotros siervos del Dios Altísimo. Por ende, hacemos lo que Dios diga, no porque entendemos, sino porque es demandado de nosotros. Simple. Ahora, ¿por qué hacemos lo que nos viene en gana? Porque creemos que somos muy conocedores, muy sabios en nuestra propia opinión. Y esto hace que seamos duros de servir, del cerviz. Y la cerviz es como si habláramos del cuello, lo que conecta el cuerpo con la cabeza. ¿Me están entendiendo ahora? Yo sé que me están entendiendo ahora. O sea, aquello que te conecta a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, aquello que te deja a ti tener una intimidad y una relación y una comunicación con Dios, aquello que es el fluir de la gloria de Dios en tu vida, tú lo cortas. Tú lo cortas, porque el que lo puede cortar eres tú, porque ya Cristo estableció impartir vida. No hay nadie que detenga el fluir de Dios en tu vida que no seas tú mismo. No va a haber, Dios no se pasea entre medio, Él no hace lo que Él quiere hacer en medio del pecado. Dios es santo, y vuelvo y lo digo, Dios es santo y Él demanda santidad y Él se mueve en la santidad y no hay ninguna relación entre las tinieblas y la luz, porque Dios es luz y cuando Dios está, las tinieblas se tienen que ir. Tiene que haber un cambio. Usted no es salvo por sus obras, pero su fe sin obras es muerta. Usted necesita demostrar que usted es un hombre y una mujer de Dios. Usted tiene que caminar como que usted es un hombre y una mujer de Dios. Hablar como usted es una mujer, hombre y una mujer de Dios. Acostarse en el lecho matrimonial como que usted es una mujer y un hombre de Dios. Hablarle a su esposo, hablarle a su autoridad, hablarle a sus hermanos, caminar, comprar, ¿verdad? No tomamos nada de que no sea de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos tiene que gritar a los cuatro vientos que nuestra fe es real en nuestra vida. Que realmente hemos dejado que la palabra corte. ¿Cómo la palabra corte? Porque hay cosas que nosotros predicamos. Yo me puedo morir aquí hablando
predicar lo mismo y la palabra que Dios me ha dado, pero hasta que tú no determines dejar a Dios que corte de ti lo que a Él no le agrada, hasta que tú no determines que aquello que Dios te ha revelado se ha cortado de tu vida, no vas a poder ver las cosas mayores que Dios tiene para ti. Usted sabe una cosa, si usted mira en el Antiguo Testamento, Abraham no tuvo a Isaac hasta después de la circuncisión, hasta después del pacto. Josué, cuando, ¿verdad?, pasamos toda la libertad de este pueblo, camina a los 40 años, vemos que Moisés se muere y se levanta un conquistador. Josué. De este pueblo que murió completo, no entró ninguno, solamente Josué y Caleb. Y vemos entonces que estos dos hombres estaban circuncidados porque ellos habían sido circuncidados. Pero esta generación completa que se levantó en el desierto, no. Y dice la palabra que Dios demanda de Moisés que él circuncide a todo el pueblo que nació en el desierto. Y luego de la circuncisión, pudieron conquistar a Jericó. Luego de la circuncisión. Luego de la circuncisión, Moisés se para delante de Faraón y dice, hey, dice el Espíritu Santo de Dios que dejes a su hijo el primogénito salir. Y el ángel de la muerte pasó y mató todos los primogénitos egipcios y no mató ninguno hebreo. Luego de la circuncisión. Luego que nosotros hacemos lo que Dios demanda de nosotros, podemos ver la gloria de Dios. No es que si tú lo haces, yo lo hago, Señor. Ese no brega. Dios no negocia con usted. Dios no es negociante. Él no va a estar negociando a ver cómo es que tú lo quieres hacer. Ya Él lo estableció y si tú lo quieres hacer así, la dádiva para ti es buena, perfecta, justa, verdadera. Él va a estar contigo, Él cumple todas las promesas, pero si tú no lo haces como Él dice, no. Porque es como Él dice. La adoración es como Él la demanda. El servicio es como Él lo demanda. Entonces no queremos muerte en nuestra casa. La muerte de Moisés hubiera constituido la muerte de sus hijos. Porque Dios no va a detener la liberación del pueblo porque Moisés sea un desobediente. Él levanta a otro libertador. Y el hijo de Moisés, como no estaba circuncidado, se hubiera muerto de todas formas. O sea, los hijos de ustedes, los hijos míos, tienen que estar, tenemos nosotros que enseñarle cuál es la demanda que Dios tiene para nosotros, para cuando se levante esta generación, se levante una generación que entienda lo que es un pacto de sangre, que entienda lo que es un esposo de sangre, que entienda que nosotros le tenemos a Cristo la vida por su vida. Que es por gracia, pero es vida por vida. Por gracia recibimos la de Él, pero la de nosotros la tenemos que dar porque por gracia lo hemos recibido también a Él. Amén. Y así, ¿verdad? Con esta palabra yo les exhorto a ustedes que usted estudie la palabra, que usted mire, usted realmente se arrodille y se presente delante del Señor y le diga al Señor, Padre, mira, aquellas cosas que están en mi vida que yo conozco, que tú demandas de mí y yo determiné en mi terquedad no hacer, vuélvemelas a revelar, tráemelas a la memoria, quítalas hoy, yo te las entrego. Entiendo qué es lo que ha pasado en mi vida. Me he muerto espiritualmente. Mis hijos han muerto. Mi vida está muerta. Mi ministerio murió. Lo bueno es que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios siempre está dispuesto a tomarnos y restaurarnos. Para Él no hay nada imposible. Nada que se rompa en el mundo espiritual, no hay nada que Dios no pueda restaurar. Él toma su vasija una vez más y la comienza a formar y a moldearla al orden y a la forma que desde el principio la había establecido. Ahora nos va a costar un poquito más porque hay que romperla para comenzarla de nuevo. Porque Dios se equivocó, no. Porque la vasija quiso establecer su propio uso. Entonces es necesario que nuestro alfarero, nuestro esposo nos forme. ¿Amén? Así que tenemos que realmente ser sinceros con nosotros mismos y ver qué es aquello que está guardado en nuestro corazón. Tenemos que ser limpios de corazón. Tiene que haber un compromiso real con Dios. No es cuestión de nada que no sea solamente su relación con Dios. No hay nada más, ni lo que nadie piense, ni lo que nadie diga, ni lo que nadie opine de cómo usted le sirve a Dios, sino solamente su relación con Dios. Y yo los invito a esto. Ahora en este momento nos vamos a despedir de nuestros amigos que nos están viendo por Facebook. Y vamos a hacer una oración por cada uno de los que nos están mirando. ¿Ven? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar por ellos. Y luego de esto, todo aquel que necesite oración, todo aquel que entienda que necesita renovar, ¿verdad?, sus votos con Dios. El pacto de sangre que un día proclamamos que íbamos a hacer con Cristo, que lo tenemos que renovar. Usted pasa al frente y oramos y lo hacemos. Pero ahora vamos a orar por los que están viéndonos en vivo.
Padre Santo, bueno y maravilloso, yo te pido que cada persona que nos ha mirado, Dios mío, cada persona a la cual haya llegado, Dios Santo, la exposición de esta palabra que tú me has puesto en mi boca, Señor, seas tú bendiciéndolo, Señor, que seas tú trayendo la revelación de aquello, Dios mío, que tú demandas en la vida de cada uno de ellos, Padre. Yo te pido que cortes todo aquello que está en el corazón, Señor, que está fuera de orden con tu molde, Padre. Yo te pido que los bendigas, yo te pido que los levantes, que los restaures, que derribes la fortaleza, que sea, Dios mío, tú restaurando vallado alrededor de tu pueblo, que seas tú cubriéndolos con tu sangre, que seas tú rompiendo los sellos de los misterios de tu palabra y revelándole, Dios mío, cosas aún mayores para que tú puedas, Señor, cumplir tu propósito en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y así